Bueno, pues buenos días. Estamos en el encuentro de los antiguos alumnos del Ramiro de Maeztu y estamos en la Fundación Mindan Manero. Entonces, estoy con uno de sus alumnos que te agradecería que te presentara. Sí, me llamo Eusebio López Marco y fui alumno del Ramiro con el profesor, yo creo desde los 10 años que aparecí en el internado. Y entonces pues recuerdo sobre todo la calidad humana que tenía, el cariño y el trato afable que tenía con todos nosotros. De hecho, yo creo que esto es una prueba que después de 60 años hayamos vuelto a ver o a venir a darle un recuerdo cariñoso hacia su figura. Bueno, en la Fundación estamos interesados en la recopilación de información sobre el padre Mindan y además, en su repercusión filosófica. Naturalmente están sus libros, están sus testimonios, pero están sus alumnos. El padre Mindan fue durante muchísimos años profesor de filosofía en el Ramiro de Maeztu y por lo tanto muchas promociones de alumnos siguieron sus enseñanzas. Nos gustaría que nos explicaras un poco cuál fue tu experiencia como alumno de filosofía del padre Mindan, cómo eran sus clases, qué incidencia tuvo en tu formación, y después hablaremos de algunas cuestiones más particulares. Bueno, a ver qué digo yo. Yo creo que fue nuestro gran influencer, ¿no? Con la edad que nos cogió, 12, 13, 14 años, y empezaba todas las clases con una frase, un aforismo, y lo ponía en latín, de todos los clásicos o en griego, y eso captaba nuestra atención enseguida. Y yo creo que eran bastante divertidas y muy instructivas. De hecho, seguimos recordando las frases y todo el mundo neoclásico yo creo que nos lo introdujo de una forma que ha quedado imborrable. Y yo creo que ha sido una gran persona en toda nuestra influencia. ¿Qué podrías, aunque de forma clara y sencilla, decirnos qué idea a ti te queda de la filosofía después de asistir a las clases de padre Mindan? ¿Qué idea te ha quedado en el pozo, ¿no? ¿Qué es eso de la filosofía? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que puede decir un alumno después de tantos años de aquel recuerdo de un profesor de filosofía que tuvo en aquel momento? Pues yo creo que nos marcó unas pautas del amor hacia el mundo, hacia el mundo clásico, y el amor a la filosofía, al arte, al conocimiento, y yo creo que es la tradición más importante que ha marcado nuestra vida en ese sentido. La apertura que supuso, por ejemplo, conocer a determinados autores, para ti fue importante, ¿no? ¿Hubo algún autor de los que él explicaba o alguna idea que él decía que te llamara más la atención? Yo sobre todo los clásicos griegos y latinos, y el amor a toda la cultura esa. El amor a la filosofía. Que posiblemente seamos los últimos alumnos humanistas. O sea, ¿tú crees que realmente dentro de la filosofía que os transmitía el padre Mindan había un fondo de humanismo? Nada, sin duda. El concepto de persona fue muy importante también en la teoría del padre Mindan. La idea de la dignidad de la persona y de los derechos humanos estaba presente en sus enseñanzas. Sin duda. Yo creo que era una persona íntegra. Podríamos hablar de los términos de autoritas, ¿no? Muy bien. Y era una persona bastante exigente y con mucho carisma. Ya. Una exigencia que tenía gravitas también, podemos decir. Exactamente, gravitas, pero... Y potestas, lo tenía todo. Exactamente, pero a pesar de todo, realmente entendíais que esa potestad significaba exigencia y significaba... Nos marcaba el camino bastante de aprendizaje, sí. O sea, yo creo que nos ha modelado bastante la forma de pensar y de ser. ¿Tú te acuerdas de algún discípulo o alguna persona que realmente después, en el ámbito de la filosofía, tuviera alguna importancia dentro de los que conociste o no? ¿Dentro de esa época, dices? Sí. Hombre, Ortega, yo creo que en nuestra generación lo hemos leído todos bastante, pero yo creo que la influencia del padre Mindan es más humana. Más humana, más más que teórica. Ya. Y sobre todo el acercamiento hacia el mundo clásico, Ajá. que yo creo que eso nos ha marcado.
En su libro de filosofía, además de los autores clásicos, como dices, que efectivamente están todos muy bien tratados, introduce algún tipo de autores, digamos, más modernos, como precisamente los fenomenólogos. Realmente en su libro de filosofía hay un buen tratamiento de Husserl, hay un tratamiento también de neopositivismo. ¿Algunas de esas doctrinas más contemporáneas te llamaron la atención? No, ¿o no? Yo esas las he seguido menos, porque tampoco nos hablaba mucho de eso. Ya. Yo creo que nos hablaba más del mundo clásico. Ya. ¿No? Sí, o sea, para ti, digamos, la impronta te dejó el pensamiento clásico. Sí, todo el humanismo cristiano. Claro, efectivamente, realmente él está un poco en esa línea, ¿no? El humanismo cristiano. Y por eso estaba todo el día con el mundo griego, el mundo romano y también algo español, ¿no? El mundo, el siglo de oro, que es un poco la gran trayectoria de Grecia, Roma. Él, precisamente, una de sus preocupaciones fue la filosofía española contemporánea. Aparte de Ortega, algún otro... él fue discípulo y convivió con grandes filósofos españoles. ¿Alguno te llamó la atención? Bueno, luego tuve profesor a Carlos París en la facultad. Ajá. Pero estuve un año con él nada más. Ya. Carlos París fue discípulo del padre Mindán también. Sí, yo creo que estaban todos ahí un poco mezclados. Muy bien. Pero vamos, lo más importante es la educación que nos dio. Ya. Tú resaltas más el aspecto humano y la parte, digamos... Vamos, yo diría que somos la última generación. Ya, bueno. De esa época. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estamos en el marco del encuentro de los antiguos alumnos de Ramiro de Maeztu y estamos en la Fundación Mindán Manero. Yo te rogaría que te presentes como antiguo alumno del padre Mindán, que nos digas quién eres, a qué te dedicas y hablaremos un poquito de tus recuerdos y tus vivencias de aquellos momentos. Muy bien. Yo me llamo Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid. Soy profesor de universidad, soy catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma y soy abogado. Y estuve con el padre Mindán desde que tenía 12 años hasta que salimos a los 17. Ya. Él como rector y como profesor. Ya. Bueno, pues en la larga trayectoria del padre Mindán como profesor, pues efectivamente tuvo muchísimos alumnos. Yo me gustaría que me dierais una impresión general en el aspecto humano y después en el aspecto filosófico sobre la impronta que os ha quedado, el recuerdo que os ha quedado de esta experiencia de ser alumnos del padre Mindán. Bueno, la verdad es que hay dos facetas en nuestra formación que claramente han estado pues, muy condicionadas por el conocimiento del padre Mindán. En primer lugar, ten en cuenta que nosotros éramos niños pequeños, que vivíamos fuera de nuestro domicilio, lejos, pero que nos cuidaban. Y el rector de toda aquella maquinaria era el padre Mindán, del que luego pues, comentaré cómo nos trataba y cómo era su relación humana. Y la segunda es que él era un reconocido profesor de lógica y de filosofía, porque primero nos dio lógica en sexto y luego filosofía. Bien, es verdad que creo que la filosofía, ya no me acuerdo muy bien, era optativa, pero la lógica era obligatoria, ¿no? Claro, una asignatura como la lógica, pues para unos niños de 15 años aquello en principio no parece como muy atractivo, ¿no? Pero él lo hacía bien, porque estimulaba desde el primer momento. Entraba todas las mañanas como un arrebato de potencia, de salud,
la salud mental, sobre todo, y lo primero que hacía era poner una frase en el encerado. Una frase que lo que pretendía era la interacción que decimos ahora en el profesorado, ¿no? Que alguien dijera qué significaba aquello, que comentara. Entonces las frases, pues algunas de filosofía clásica, alguna cuestión, pues digamos, de actualidad, pero que permitía estimular, que la gente hablara. Y a partir de ahí le encajaba inmediatamente a continuación lo que buscaba, que era pues ir después a cuestiones mucho más abstractas, pero que si los hubiera abordado desde el principio, la gente se hubiera dormido y sin embargo pues mantenías el hilo. Como conocía a todo el mundo, porque tenía una clara capacidad y una inteligencia emocional extraordinaria, pues enseguida, y éramos pocos, también es verdad, éramos muy pocos en clase, ¿no? Pues claro, yo tengo ahora 192 alumnos y es difícil saberse los nombres de todos, pero ese lo sabía todos, ¿no? Y entonces era muy difícil sustraerte a esos ojos ávidos que te buscaban desde el primer momento y que te perseguían. Y lograba una cosa que es muy difícil, es que nadie se sintiera marginado. Y todo el mundo lo seguía. Eso pedagógicamente es muy relevante, me ha parecido a mí. De hecho, el padre Millán fue uno de los primeros autores que en España escribe una cierta seriedad sobre lo que es la didáctica de la filosofía, es decir, enseñar, cómo se debe enseñar filosofía. ¿Te pareció, digamos, como algún tipo de método interesante? ¿Supo captar tu atención hacia esos conceptos que, como has dicho claramente, no es fácil, ¿no?, a unos adolescentes interesarlos en estas cosas? Pues yo creo que sí, aunque probablemente, de luego mis compañeros que estamos aquí, ninguno nos hemos dedicado al estudio de la filosofía, aunque, bueno, no quiere decir que no hayamos leído, y por lo menos creo que muchos de nosotros seguimos intentando leer algunas cosas, ¿no? Pero sí lo hacía bien. El problema es que en la asignatura de COU, que es quizá la que tenemos más cerca, era historia de la filosofía. Y eso es muy complicado y era muy poco tiempo. Y evidentemente, además, los programas yo creo que no estaban en aquellos momentos tan desarrollados. Y de las cuestiones que ahora se pueden plantear, como que incluso todavía en el derecho positivo se ven, la naturaleza de la vida, el aborto cuando nace, la protección al ser nacido, eso era impensable que se planteara. Entonces, lo que nos ha transmitido pues es una formación solidísima, pero muy clásica, que yo creo que nos ha afectado notablemente. En fin, nosotros estudiábamos Aristóteles, el aristotelismo y el tomismo, y todo esto, pues hasta el final, hasta que llegaba la fenomenología, que era lo que más le gustaba, desde luego, y siempre que puede. Sí, era, menos mal que era al final de la vida, de la vida académica, y casi no se notaba, ¿no? Pero le dedicaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, un autor detrás de otro, las diferencias, no es fácil, porque es una cosa muy comprimida en un espacio muy corto. Desde luego es muy complicado. Vamos, los que nos dedicamos a enseñar filosofía sabemos que es difícil a los adolescentes, claro, sobre todo si no han optado por ser especialistas en filosofía, pues enseñar eso. Pero realmente él es verdad que utilizó métodos interesantes ya desde el principio. Desde que fue profesor de filosofía en el seminario, se planteó cómo enseñar filosofía bien, y eso es una cosa interesante. Estas frases que decía al principio, después se desarrollaban durante Sí. Por ejemplo, una de las... el conócete a ti mismo en griego. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, y a partir de ahí arrancaba que si Platón, que si esto realmente lo que teníamos que pensar es, bueno, que el deber también, ¿cómo era aquella? De un bel morire tutta la vita honora. Pues eso, el deber, la ética, y con eso enlazaba inmediatamente a continuación con conceptos y con materia. ¿Tú crees que te ha ayudado a pensar en la vida, en lo que aprendiste? Absolutamente, y sobre todo el pozo cultural, el que tenemos todos, que es muy complicado y muy difícil decir que te has sustraído a eso. Claro que sí. No. Y otra faceta que me gustaría plantear, porque no deja de ser esto una reunión de antiguos alumnos internos del Ramiro, ¿no? Sí, donde lo humano cuenta muchísimo. Bueno, es que no es que le viéramos todos los días, que también. Es que luego los exámenes de los viernes por la tarde eran tremendos, porque, en fin, siendo extraordinariamente bondadoso, pero el rigor con el que se movía, y especialmente... ¿Era eso de los exámenes de los viernes por la tarde? Pues nos pasaba... Nosotros teníamos una especie de diario, como no teníamos papá ni mamá, pues ese diario que teníamos todos los alumnos del Ramiro nos los tenía que firmar
el padre Mindán. Y entonces te leía lo que habías hecho, si te habían puesto mala nota, por qué, si te habías comportado mal. Entonces, claro, es muy difícil sustraerte a un conocimiento inmediato y directo y personal, ¿no? Luego, con esa inteligencia tan brillante, aguda y afilada lengua afilada que tenía, pues era una especie de timo reverencial, y es tremendo, porque llegaba allí delante de todo el mundo, se leían las notas y cuando las cosas iban bien, pues uno se ufanaba, pero cuando te iba mal, pues aquello era una sensación que probablemente hoy sería imposible de mantener, pero que sorprendentemente para nosotros era un poco factor de estímulo. O sea que, pero la cercanía, porque él no se limitaba a eso, sino que después inmediatamente a continuación llamaba a la persona, se iba con él a dar un paseo peripatético, filosofía peripatética, y entonces te decía, te hablaba, te cogía. O sea que era muy cercano, no era nuestro papá ni nuestra mamá, pero se lo sabía igual o mejor. Bueno, y en síntesis, pues, ¿qué imagen te queda del padre Mindán? Sintéticamente, filosófico, humano, teórico. Pues mira, yo te voy a decir, yo lamento no haber estado más tiempo con él, porque las clases las tuvimos los 2 últimos años, lo que le veíamos era en esa otra faceta, digamos, de cuidador, ¿eh? Pero es un personaje, en fin, clave, al menos en mi formación. Y yo lamento mucho no haber estado en los últimos tiempos más cerca de él para poder hablar y preguntarle cosas que me han quedado siempre pendientes, pero que quizá también por ese timo reverencial y también porque nos fuimos con 17 años, pues se me han quedado en el tintero. Por eso me interesa y me gusta tanto. Has hecho una carrera después universitaria, académica importante, ¿no? ¿Ha habido algún, digamos, un sustrato de...? Sí, a ver, yo cuando estudié filosofía del derecho y cuando... más bien pues, sociología no tanto, pero filosofía del derecho, todas las cuestiones relevantes me las conocía perfectamente porque me las había estudiado con él, ¿no? Y además, pues también algunos de mis profesores, por ejemplo Elías Díaz, eran directamente discípulos de otros que habían sido coetáneos con el padre Mindán. Entonces, pues no era difícil tener el mismo lenguaje para entenderse. Pues nada, muchísimas gracias. Rafael. Muy interesante. Bueno, buenos días. Estamos en el encuentro de antiguos alumnos del Ramiro del Maeztu y estamos en el ámbito de la Fundación Mindán Manero. Yo te rogaría que te presentes como antiguo alumno del padre Mindán. Sí, yo soy Germán Ruiz Pérez, mi nombre es Germán Ruiz Pérez, soy catedrático de Lingüística Alemana en la UNED, en Madrid, y fui alumno discípulo suyo del año 70 al año 72, en el 1970-72, y discípulo de sus clases de filosofía. Era un curso donde había el grupo de letras, que nos sentíamos como los selectos, o así nos lo hacía saber o sentir el padre Mindán, junto con los de ciencias. Y bueno, siempre fue un trato directo con ellos, con el padre Mindán. Precisamente él, en otras experiencias docentes, por ejemplo en la Universidad de Zaragoza, también hacía esta división. Él siempre distinguía los alumnos que
iban un poco por la línea de letras y que les podía interesar más la filosofía, de aquellos que simplemente la hacían y de hecho muchas veces incluso hacía grupos distintos, ¿no? Entonces, esta distinción que nombras en cuanto a selectos significaba, digamos, una mayor atención o una mayor profundización en las clases. Él se dirigía a todos y también hay que pensar que para nosotros era el primer contacto con la filosofía. Y él nos la transmitía como algo muy cercana, un aforismo al principio que era el punto de arranque. Hoy diríamos, pues serían unas clases disruptivas, es decir, porque como el profesor de alguna universidad norteamericana que nada más empezar coge una pelota de goma y la lanza a los estudiantes. Esto era lo mismo pero 40 años antes, es decir, voy a lanzar esta idea fuerza. He visto que aquí que ha sido una gran ilusión para sus exalumnos que tenía un listado. Nosotros nunca hemos visto ese listado, ahora sí ya lo conocemos y hemos recordado pues, muchos de esos aforismos. También tenía en alemán, es decir, el Licht mir Licht de Goethe. También tenía en griego, en Tum spiro spero en italiano, es decir, y es curioso porque los antiguos alumnos suyos nos recordamos sus aforismos porque fueron ideas y fuerza, ideas impacto y además pensadas para el público en general, que es muy difícil porque hay que pensar que nosotros teníamos en aquella época 15, 16 años y a los 15, 16 años hablarle uno de la filosofía de Kant o de Hegel, pues claro, no, a él su participación era sobre todo con los clásicos, es decir, ese amor a los clásicos. Y luego hay una cosa que uno ya 50 años después la ve como algo que ha aportado más, que es una educación en los valores. Es curioso porque él aparecía con sotana en clase y además yo creo que fue de los primeros que le vimos con Clériman, pero no recordamos aforismos o citas bíblicas, que podría decir, bueno, esto va a aprovechar un poquito. Es más, él a veces tenía sus mensajes subliminales, pues contra determinados grupos como el Opus Dei, etcétera, porque él sabemos que era muy crítico y que en 2 pinceladas los demás captábamos, porque hay que pensar que en el año 70 y algo, pues había una censura, es decir, no se podían decir las cosas tan claramente. Y repito que esta educación en los valores también para todos nosotros ha sido muy importante. Aparte de, volviendo al tema de los selectos del grupo de letras, pues uno al cabo del tiempo, yo no sé si éramos una quincena o 20 de los 30, pues ese encanto y esa atracción por la docencia, de hecho somos media docena de un mismo curso, hemos terminado siendo catedrático de la universidad media docena, que eso a mí me parece... un hito, nos hemos enterado después, al cabo del tiempo, ¿no? Y digo de universidad y profesores de secundaria, etcétera. Es decir, que él también transmitía cierto amor por la docencia. Y eso, pues, uno se da cuenta también lo difícil que es también transmitir por la puerta de atrás, sin darnos cuenta, a unos chicos de 16, 17 años de los años 70, que éramos... que eso es otro mundo. Es que ya fue la última etapa de su vida como profesor, porque efectivamente él se jubiló en el 73 y que un poco los últimos años. Sin embargo, mantenía la misma, digamos, tensión, la misma ilusión, porque después de una carrera tan larga parece que uno ya como se afloja en su intencionalidad. Es que mantenía esa ilusión y esa idea fuerza. Totalmente. O sea, él, como comentaba también un compañero de clase, Eusebio López Marco, era lo que diríamos un influencer. Y era también pues de clases disruptivas. Es decir, es curioso que los antiguos alumnos siempre que recordamos es como alguien que nos dejó una impronta era el padre Mindán. Es curioso que más que, porque lo veo en general, que estas frases os han quedado como muy fijadas a todos, ¿no? Más que a lo mejor ideas más especializadas en filosofía, son estas frases las que son frases que dan que pensar, ¿no?
Claro, claro, él tiene una selección de frases con una idea a fuerza, pero que a lo mejor podíamos estar 20 minutos o 25 minutos de la clase, con lo cual no era otro tipo de clases que a lo mejor era sacar a una persona en clase y preguntarle a ver si se había estudiado la lección o ver si había hecho la traducción. Ya. Es decir, entrábamos relajados a clase, esperábamos siempre esa idea fuerza, hoy qué va a ser, ¿no? Y que a veces relacionada con el momento actual y transmitiendo justo detrás pues esos valores. Y vamos, también hay que pensar que al cabo de los años, de 50 años, uno lo que hace es revisar determinadas experiencias personales y también verlas con cierta lejanía. Y ver determinadas cosas que en ese momento no nos dábamos cuenta. Claro, en esos momentos lo que era importante era cuando aparecía pues un compañero nuestro que era un erudito, Luis Monviedro, pues a veces empezaba el padre Mindán con una de esas frases y él continuaba la frase en latino, en griego, y claro, los demás nos quedábamos impactados. Y era también un reto para todos. Vamos, de alemán evidentemente nosotros ni idea en aquella época y de griego pues también. Pero bueno, repito que las frases eran un punto fundamental y a partir de ahí entraba pues en los temas filosóficos y tampoco de una manera muy profunda, porque es que éramos 15 años, bachillerato, claro. Era bachillerato y que además los clásicos, pero sobre todo es amor a todo lo que es la literatura y los filósofos clásicos, eso sin lugar a dudas. La impronta de decir, ser capaz de pensar a través de una frase, en realidad es hacer filosofía, ¿no? De manera más generalista, menos especialidad, pero es hacer filosofía. ¿Crees que ha sido importante de cara a tu vocación, a tu dedicación profesional, posteriormente esta formación, digamos, primera en filosofía que has tenido? Pues sí, para mí totalmente, porque a mí luego he tenido unas experiencias profesionales, mucho relacionado con las nuevas tecnologías, con un discípulo de Ortega, Francisco Javier San Martín, que fue... y él era el director, el vicerrector de Nueva Tecnología, y yo era el vicerrector, los dos de Humanidades. ¿Ah, sí? Sí, los dos de Humanidades, que en la UNED, eso fue en el año 2000, provocó también un gran impacto que los de Letras estuviéramos dirigiendo temas tecnológicos, ¿no? Y volviendo a lo que me preguntabas, ¿cuál era la gran ventaja? Pues la visión global. Para mí la filosofía lo que me ha transmitido es que los problemas hay que ver la posibilidad de ver el bosque y no las hojas o las ramas. Es decir, y eso también de este gran discípulo de Ortega, Francisco Javier San Martín, pues aprendimos de eso y también fue gran conocedor del padre Mindán. Claro. Y desde luego, pues eso es lo que más le maravilló a uno después, es decir, como gran aprendizaje, y es que en la filosofía aprende uno a abordar los problemas con una distancia que no te lo permite. Uno después en el trabajo pues también tiene contacto con ingenieros, etcétera, y el problema del ingeniero es que solamente ve la cuestión limitada. Y en el caso del profesor Javier San Martín, que pues se iba con el problema el viernes, filósofo, y el lunes venía con la solución. ¿Por qué? Porque él enseñaba, y eso porque él sabía pensar como un filósofo, y eso es lo que nos transmitió también a mí personalmente, y por eso también uno ha echado de menos ese tipo de clases, de aprender a pensar. Exactamente, No creo tanto que es lo que está en el corazón de la filosofía, aprender a pensar. Como nota, diré que Javier San Martín, que fue el que me dirigió a mi tesis también, ha estado aquí en estos cursos en varias ocasiones y realmente creo que es un gran profesor. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un testimonio muy interesante.